Buenos días. Muchísimas gracias a la Fundación y sobre todo al doctor Pedro Mata por haberme invitado. Realmente para mí es un placer y un honor estar aquí compartiendo ponencias con gente de tan alto nivel. Yo me llamo María Riestra, yo soy endocrino y yo hoy de lo que os vengo a hablar es de la importancia a la hora de escoger el orden del tratamiento combinado que vamos a necesitar en los pacientes con HF y fundamentalmente centrándome en resultados de evolocumab. Bien, y en un foro como este y algo muy repetido durante todas estas charlas es que el LDL no solo cuanto más bajo mejor, sino cuanto antes esté más bajo mejor y fundamentalmente ese concepto de que cuanto más tiempo lo tengamos más bajo mejor, porque esa memoria lipídica existe y nos va a ayudar a modular el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y no podemos olvidar que a la hora de focalizarnos en el LDL, el bajarlo los va a prevenir la aparición del primer evento y de nuevos eventos, pero no solo a prevenir, sino a tratar ya cuando existe placa, y con eso tenemos evidencia con estudios con estatinas, con ezetimibe, con icosapento de etilo, aunque de forma LDL independiente, y con los IPCSK9. Y sabemos también que no hay un valor mínimo por debajo del cual dejamos de obtener beneficio cardiovascular. Y hablábamos de memoria lipídica, y un concepto que yo creo que es muy importante y muy relevante en personas con HF es esa hipótesis acumulativa del LDL. ¿Cuánto tiempo estamos bajo una exposición de un LDL alto? Y probablemente, aparte de objetivo del LDL, tengamos que empezar a hablar de estos conceptos de años LDL, un poco similar al concepto del tabaquismo y los paquetes año, ¿no? Porque va a ser una herramienta que nos va a predecir de forma mucho más precisa el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y a lo mejor ayudarnos a elaborar un plan terapéutico mucho más personalizado. Y como decía en la HF, que es una enfermedad pues tan infradiagnosticada y tan infratratada, no en la cohorte SAFEGUARD, por supuesto, pero en la vida real es una enfermedad realmente infradiagnosticada e infratratada, pues esto es relevante, y ya tenemos datos del papel de esa exposición del LDL acumulado a la hora de aparición de enfermedad cardiovascular. Y en este estudio, en el que cogieron 90 pacientes con HF genéticamente diagnosticada, la mitad de ellos que habían iniciado un tratamiento hipolipemiante temprano, una media de edad de 15 años, y los otros 45 un tratamiento tardío con una media de edad de inicio de tratamiento a los 37 años, comparados con 45 controles sanos y una edad media muy joven, ¿vale?, de 41 años, a todos les hicieron un TAC coronario y, como veis, las pacientes con HF casi 4 veces más de aparición de placa y perfectamente asociado a ese nivel de exposición LDL año. Así que en HF tenemos que tener en cuenta de qué nivel del LDL partimos para poder organizar el tratamiento y el orden en el que vamos a empezar nuestros fármacos. Y yo sé que al doctor Pedro Mata esta guía y estos objetivos no le gustan nada, pero al menos intentar conseguir una bajada de un 50% del LDL basal, tenemos que intentar conseguirlo, y en muchos pacientes con HF realmente es complicado, es difícil, a veces partimos de LDLs muy altos y nos es muy difícil llegar a objetivos de las guías, complicado. Por eso yo creo que tenemos que tener presente y muy en cuenta, en función de qué combinaciones de tratamiento, cuánto porcentaje del LDL basal vamos a conseguir, porque en estos pacientes alcanzar ese objetivo, el que tengamos en el menor tiempo posible, va a ser clave, y quedarnos en una zona gris donde podamos ir acumulando LDL a lo largo de los años tampoco va a ser una opción. Es cierto que si lo asemejamos al tabaco, si el paciente viene de fumar 2 paquetes al día y te viene fumando 3, pues enhorabuena, fenomenal, pero será mejor que deje de fumar si tenemos tratamientos que nos ayuden a ello, ¿no? Y en estos pacientes, esas terapias dirigidas a PCSK9, pues las usamos mucho, ¿no? Sabéis que cuando inhibimos PCSK9 aumenta el receptor del LDL en el hepatocito y aumenta todo ese aclaramiento y disminuye el LDL de nuestra circulación. Y vamos a poder actuar en PCSK9 de 2 formas diferentes, con los anticuerpos monoclonales, que ya llevamos muchos años utilizándolos y que inhiben esa unión PCSK receptor LDL, y con tratamientos basados en ARN de interferencia, que lo que hace es actuar
a nivel del hepatocito, a nivel del ARN mensajero, y no se produce la proteína, no se produce PCSK. Pero también tenemos que tener en cuenta un dato que podría ser relevante en algunos pacientes, en el que los anticuerpos monoclonales realmente inhiben los niveles detectables de PCSK9 circulante y que los ARN de interferencia reducen mucho, eso sí, pero no lo llegan a inhibir del todo, un 70% del PCSK9 circulante. Y teniendo en cuenta que las terapias dirigidas a PCSK9 van a ser un tratamiento que, como he dicho, vamos a utilizar mucho en nuestros pacientes, vamos a focalizarnos en los anticuerpos monoclonales y en especial en el papel de evolocumab a nivel de la eficacia, seguridad, placa, eventos y sobre todo datos en vida real. A nivel de eficacia, esto ya es un clásico, no me voy a parar mucho porque es ampliamente conocido por todos, el estudio de eficacia y seguridad cardiovascular del evolocumab en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, en el que ponemos evolocumab, y además es que esto se repite en prácticamente todos los estudios de vida real. Baja muy rápido el LDL, casi un 60%, y además bajadas rápidas y sostenidas, que se mantienen en el tiempo. Y eso es importante también a la hora de darnos seguridad para saber que tenemos controlado al paciente. No tenemos, datos de estudios directos que vayan a comparar evolocumab con inclisiran, ese ARN de interferencia, pero simplemente os muestro unos datos del estudio Orion 3. El Orion 3 fue el que dio continuidad al Orion 1, en el que comparaban inclisiran versus placebo. El Orion 3 lo que hizo fue a los pacientes que en el Orion 1 estaban con inclisiran, les mantuvo inclisiran, que es la línea en azul, y a los pacientes que estuvieron con placebo se les puso un año de tratamiento con evolocumab quincenal y posteriormente se les cambió a inclisiran. Bien, pues los pacientes con evolocumab conseguían bajadas de algo más del 60%, que cuando cambiaron a inclisiran, pues se redujeron muy discretamente a un 45% a lo largo del seguimiento. ¿Implicaciones clínicas que podría tener esto? Pues tampoco lo sabemos, pero lo importante de que haya más tratamientos es que nos va a ayudar a poder individualizar qué tratamiento poner en cada paciente en función de la eficacia, de la posología y de la seguridad cardiovascular. Y todos aquí yo creo que nadie tenemos miedo a la seguridad de un LDL muy bajo, aunque en pacientes con HF LDLs muy bajos, de por debajo de 30, no son realmente fáciles de conseguir, pero bueno, esa seguridad viene dada también por las personas que por condiciones genéticas tienen ya deficiencia de PCSK9, viven con LDLs muy bajos y además estos tienen menor enfermedad cardiovascular. Y los datos del Fourier y el Fourier-Oler refutan que este fármaco pues es seguro y que la incidencia de efectos adversos, diabetes de nuevo y ictus hemorrágicos no difiere con respecto a placebo. Los pacientes mantienen tratamiento con un PCSK9. Esto lo paso por alto porque lo acaba de decir el doctor Pedro Mata, pero fijaros, eficacia igual, exactamente igual que los estudios pivotales que el Fourier, y los pacientes mantienen tratamiento. Un tratamiento autoadministrable quincenal, pues no quiere decir que el paciente no lo cumpla. Es verdad que la cohorte SAFEHEART es una cohorte de pacientes altamente motivada, pero ¿quién motiva a estos pacientes? Realmente los motivamos nosotros, ¿no? El personal sanitario. SAFEHEART fundamentalmente es la fundación, pero todos tenemos pacientes con HF y todos nosotros somos los encargados de informar de exactamente qué es lo que conlleva esta enfermedad para que puedan persistir en el tratamiento. Y en cuanto a placa, pues con evolocumab, entre otros estudios, también tenemos datos del Huygens, que como veis bajamos el LDL de 140 a 28 y consigue pues aumentar el grosor de la placa fibrosa. Eso quiere decir que va a ser una placa mucho más estable. Esto se nos va a traducir a eventos que también los vemos con el Fourier y el Fourier-Oler, en el que hubo un 20% menos de riesgo en muerte cardiovascular, infarto no fatal e ictus, pero como veis hubo menos eventos en los pacientes que ya en el Fourier estaban a tratamiento con evolocumab, es decir, refuerza la teoría de la memoria lipídica. Cuanto más tiempo estemos con un LDL más bajo, más se va a traducir en menos eventos cardiovasculares. Y en vida real, pues tenemos datos del registro Heymans, es un estudio observacional europeo multicéntrico que evaluó eficacia y efectividad de evolocumab en un entorno de vida real. Resultados, pues es que son iguales que el Fourier, son iguales que el SAFEHEART, son datos consistentes, bajadas de casi un 60%, rápidas y sostenidas a lo largo del tiempo.
y además que la variabilidad interindividual pues, es poca. Fijaros, en los cuadros en verde están los pacientes que consiguen bajadas de más del 50%, que son más a medida que mantenemos más tiempo de tratamiento. Estos son datos a 30 meses de esa cohorte del Heymans. ¿Podría haber más variabilidad con Inclisiran? Con Inclisiran tenemos datos de vida real muy diversos, de muchos países que nos dan datos muy buenos, pero diversos. Y simplemente os traigo aquí los datos de esta base de datos multicéntrica alemana, en el que la variabilidad interindividual podría ser un poquito mayor. Es verdad que es a un tiempo menor de seguimiento, a 9 meses, y que tenemos datos de otras cohortes que no aparece tanta variabilidad interindividual. Esto yo creo que lo que deberíamos a lo mejor hacer, y esto lo sabremos más a medida que utilicemos más el fármaco en HF, es que quizá, al igual que hay farmacogenética con las estatinas, a lo mejor tenemos que hacer también genética de PCSK9 o diferentes marcadores que nos ayuden a saber qué pacientes van a ser más hiperrespondedores a según qué tratamientos a la hora de poder escoger. Y a nivel de eventos cardiovasculares en vida real tenemos datos recientes de este registro italiano en el que ellos pueden poner IPCSK9 al ingreso o al alta de forma muy temprana. Eran pacientes con síndrome coronario agudo, más de 700 pacientes. Los resultados, pues lo mismo, muy rápidos. El LDL baja de 137 a 43 en el primer control lipídico a solo poco más de un mes de diferencia entre analíticas. Y a nivel de eventos cardiovasculares, pues como veis, los pacientes a 11 meses, los que consiguen LDLs muy bajos tienen menor evento que los que se quedan en zonas más grises. Así que, como había dicho al principio, en esas personas con HF debemos de intentar mantenerles más tiempo con un LDL más bajo y para ello organizar nuestro tratamiento. Y en este último, uno de los últimos algoritmos en el que nos divide las categorías de los pacientes en 4 en función de si están sin tratamiento previo con estatina, con doble terapia o con tratamiento con estatinas, en función del LDL basal y del porcentaje que yo quiero reducir, pues en muchos de los casos, y sobre todo en HF, que vamos a partir de LDLs muy altos, el tratamiento combinado estatina, ezetimibe y PCSK9 va a ser superior a otro tipo de tratamientos combinados. Bien, para terminar y como conclusiones, bueno, yo le pregunté a ChatGPT que con toda esta información que le había dado, me hice un proyecto, le puse la presentación, un montón de papers y demás, le pregunté qué opinaba de los IPCSK9 con respecto al tratamiento hipolipemiante en HF. Y me lo comparó con un Mercedes clásico de los 90, un Mercedes clase E, que me decía que era robusto, seguro y que daba confianza, ¿no? Y en ese sentido yo creo que con los inhibidores de PCSK9 sabemos que son fiables, que son potentes y que esto está demostrado tanto en los estudios pivotales como en los de la vida real, que es seguro que los niveles bajos alcanzados del LDL nos aportan seguridad, no solo a nivel de efectos adversos, sino a nivel de eventos cardiovasculares, y que además que nos da confianza en que el paciente se lo administra y confianza en el que en la inmensa mayoría de los pacientes las bajadas del LDL van a ser muy potentes. Así que nada más, muchísimas gracias y espero haberme ajustado al tiempo. María, muchísimas gracias. No solo te has ajustado, sino que has sido exquisita. Exquisita. Así que le damos paso a Inma cuando quieras. Por supuesto, dar las gracias a los organizadores por contar conmigo para estar aquí. Yo os leo mucho, pero tengo pocas posibilidades de interaccionar con vosotros, así que estoy encantadísima de estar aquí desde ayer aprendiendo con vosotros, ¿no? A mí la charla que me han dado tiene este título, Inclisiran, una tecnología innovadora al control sostenido del LDL en práctica clínica, y voy a ver en 15 minutos lo que puedo contaros, ¿no? Como sobre todo es de práctica clínica, pues yo creo que lo mejor es empezar por un caso clínico real y de mi consulta, ¿no? Esto es un varón de 18 años que consulta con el cardiólogo en el año 2023 y os pongo un pantallazo de nuestro DIRAYA, de lo que escribe el cardiólogo.
El paciente consulta porque tiene cuadros de episodios de dolor torácico de aproximadamente 1 minuto de duración, sin relación con el esfuerzo, desde hace un año. Le cuenta al cardiólogo que es fumador y que tiene su padre y su hermana de 32 años también con hipercolesterolemia. Exploración física en principio normal y un LDL que aporta en esa consulta de 237. Se clasifica como dolor torácico de bajo perfil isquémico y probable hipercolesterolemia familiar, o sea que el cardiólogo la verdad que estuvo bastante razonable. Se le aconseja abandonar tabaco, se le pone rosuvastatina de 10, se le solicita una ergometría y se le deriva a nuestra consulta por sospecha de hipercolesterolemia familiar. ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues que se le hace la prueba de fuerza y sale positiva precoz, clínica y eléctrica, con 18 años. Y se le hace una coronariografía y tiene una estenosis severa de ostium de circunfleja con afectación de tronco coronario izquierdo. Esta es la analítica que tenía inicialmente, rescatada después de nuestro sistema informático. Y estos son los niveles de LDL que ha ido teniendo este chico, ¿no? Cuando consulta la primera vez, 237. Tras la ergometría, un mes después con la rosuvastatina de 10, 141, así que se le aumenta rosuvastatina de 20 y ezetimibe de 10, que esto lo hace el cardiólogo. Y tras el cateterismo tiene un LDL de 73, así que el cardiólogo le sube a rosu de 40 y ezetimibe de 10. Esto pasó pues que aunque nos lo mandaron en el mes de junio la hoja de consulta, llega el verano, nos tardamos un poquito en verlo y a nosotros nos llegó ya el paciente con esta situación, ¿no? Cuando ahondamos un poco en el cuadro familiar, pues vemos que efectivamente su padre tiene hipercolesterolemia, su abuelo tenía hipercolesterolemia, tiene una hermana de 32 años y unos sobrinos de 8 y 12 años también con hipercolesterolemia, un tío paterno y varios primos con hipercolesterolemia. Nosotros en la consulta le pedimos el estudio genético y nos salió que era portador de una mutación patogénica del receptor del LDL. Esto en la cohorte pues, era responsable de un 2,5% de los casos de hipercolesterolemia familiar. Y bueno, este chico realmente, aunque la probabilidad pone que el 42% de los varones por debajo de 55 años tiene enfermedad cardiovascular, pues este chico ya con 18 teníamos este panorama, ¿no? ¿Qué más pasa a partir de aquí? Pues pasa lo que pasa con los coronarios, y aquí hay cardiólogos y a lo mejor no lo pueden corroborar, ¿no? Al principio la gente se asusta mucho, pero a medida que van pasando los meses, pues todos nos vamos relajando, ¿no? Porque así somos los humanos. Entonces, bueno, cuando viene después del cateterismo, a los meses del cateterismo y con el mismo tratamiento, el LDL estaba en 138. Y con este panorama en consulta, siendo diciembre del 2023 y estando recién aprobado el tratamiento con inclisiran, pues teniendo en cuenta que había vuelto a fumar, que no hacía ejercicio, que no hacía bien la dieta y que se había relajado, y que tiene 18 años y la vida que tiene una persona con 18 años, pues yo decidí ponerle inclisiran, ¿vale? De acuerdo, por supuesto, con el paciente. Yo normalmente lo que hago es ofrecer las dos posibilidades, inhibidores o inclisiran, y que sea el paciente el que decida también activamente qué piensa que es mejor para él, y él decidió que también era mejor para él el inclisiran. Empezó en enero del 24 y en una analítica de un mes después de haber iniciado el tratamiento, el LDL estaba en 34, y como veis ahí, hace poco vino a consulta, analítica de febrero de este año, tenía el LDL en 29, es decir, se había conseguido una reducción del 88% del LDL con todos estos tratamientos, pero cuando el paciente ya, pues, era un poco tarde, ¿no? Estaremos todos de acuerdo. ¿Y qué sabíamos de inclisiran? Bueno, esto lo sabéis todos. Estamos hablando de un grupo de un fármaco que está dentro del grupo de terapias basadas en RNA. Tenemos los oligonucleótidos antisentido, tenemos los RNA de interferencia que pueden actuar frente a diferentes moléculas, en este caso el inclisiran frente a PCSK9. En el caso de los oligonucleótidos antisentido, pues pueden actuar a varios niveles, pueden favorecer la degradación de RNA, la inactivación de RNA, pueden hacer que se forme una proteína inactiva, pero inclisiran es un RNA de interferencia y lo que hace, como todos sabéis, pues es que se degrade ese RNA de PCSK9. Por lo tanto, mecanismo de actuación distinto de los anticuerpos monoclonales que actúan sobre el PCSK9 ya sintetizado y segregado a plasma, ¿no? ¿Qué sabemos de los ensayos clínicos? De lo que nos interesa a nosotros un poco hoy aquí de hipercolesterolemia familiar, pues sabemos que tenemos el Orion 9, que está hecho en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, 482 pacientes incluidos, donde se produce una disminución media del LDL del 47,9%. Pero también tenemos el Orion 5, que se hizo en homocigota y donde sabéis que no se produjo una disminución significativa del LDL, aunque sí se disminuyó PCSK9.
Yo creo que tenemos que saber muy bien cuando ponemos un anticuerpo y cuando ponemos inclisiran que estamos poniendo dos moléculas que actúan de forma totalmente diferente y que tienen farmacodinámica también diferente, ¿no? Cuando ponemos inclisiran tiene un pico de absorción muy rápido, pero también se elimina muy rápidamente, mientras que la vida media de los anticuerpos monoclonales es mucho mayor. Lo bueno que tienen es que los anticuerpos sufren proteólisis, el caso de inclisiran es eliminado por nucleasa, solamente tiene un 16% de eliminación renal, y esto hace que estos fármacos se puedan poner incluso en pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, siempre que no sea muy avanzada, ¿no? Y luego creo que hay una cosa también importante que tenemos que saber, sobre todo cuando lo pongamos en práctica clínica y vayamos a sacar analíticas, tenemos que saber qué nos cabe esperar cuando pongamos uno u otro tratamiento. Los anticuerpos monoclonales actúan rápido, se ponen, actúan rápido. Rápidamente baja PCSK9, rápidamente baja el LDL. En cambio, cuando ponemos inclisiran tarda más en bajar el LDL. Y esa reducción del 50% aproximada del LDL que genera se produce a partir de las terceras semanas, es decir, a la cuarta semana es cuando tendremos normalmente esa disminución de aproximadamente el 50% de LDL. No es tan rápido bajando el LDL como los anticuerpos monoclonales. Sin embargo, tienen efectos diferentes sobre los niveles de PCSK9 y eso también lo tenemos que saber porque a largo plazo los inhibidores aumentan los niveles de PCSK9 mientras que inclisiran, como va a RNA, pues disminuye a largo plazo los niveles de PCSK9. Y nada, esto simplemente deciros que bueno, realmente solo tenemos ahora mismo estos dos tipos de fármacos que actúan sobre PCSK9, pero en el futuro pues, nos quedan muchos fármacos por venir, fármacos que van a actuar, pues bueno, se podrán dar por vía oral, se podrán inyectar, y muchos otros fármacos que van a actuar por vía de PCSK9. Como esto se trataba también de hablar de la experiencia en vida real, pues yo voy a contar los pacientes que tengo en tratamiento en mi consulta de lípidos con inclisiran. Yo actualmente tengo 35 pacientes que han iniciado el tratamiento con inclisiran desde que empezamos a finales de diciembre de 2023 hasta la semana pasada que lo actualicé. La edad media de los pacientes pues, es de 56, pero con un rango que va desde los 18 hasta los 79 años, 60% mujeres. Mis pacientes de consulta, pues la mayoría de los que tienen inclisiran son HF, 80%, porque tengo una consulta de dislipemia, lógicamente, y de ellos el 50% tienen una mutación detectada en el receptor de LDL. La mayor parte de los pacientes a los que he puesto inclisiran están en prevención primaria, 77,10%, pero también de estos, más de la mitad tienen aterosclerosis subclínica detectada mediante prueba de imagen. Más de la mitad de los pacientes con inclisiran tienen niveles de lipoproteína A por encima de 50. Y luego tengo pacientes con algunas comorbilidades a los que le he puesto inclisiran. Estos son los pacientes que nunca se incluirían en ensayos clínicos, ¿no? Pacientes con un síndrome de Cushing, tengo 2 pacientes con enfermedad de Cushing activa con inclisiran, pacientes con hemocromatosis y afectación hepática moderada, donde en teoría se puede poner el tratamiento porque es solo moderada la afectación. Hace 2 semanas se le puso una paciente con una artritis psoriásica severa que va a empezar en tratamiento con biológico. Tampoco tenemos nada escrito si se pueden poner tratamientos con inclisiran o con otro tipo de anticuerpo monoclonal, hasta donde yo sé. Es decir, que hay muchas cosas que no vienen en los ensayos y que las tenemos que ir aprendiendo de la práctica clínica y hablando los unos con los otros, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento previo? Pues son pacientes máximamente optimizados en la medida de lo posible, 60% con estatinas de alta intensidad y ezetimibe, y el que no lo tiene es porque no lo tolera, 34,8% de pacientes intolerantes a estatina. 37% ya tenían ácido benpedoico y yo normalmente no hago cambio. El paciente que está bien con anticuerpos monoclonales no le voy a cambiar a inclisiran, salvo que haya algún motivo para cambiarlo, como ha sido el caso de 6 pacientes a los que sí he cambiado. Pues 2 por motivos de que iban cambiando de ciudad donde vive, que como sabéis tenemos ahí un problemilla de que los pacientes cuando cambian de ciudad y sobre todo si cambian de comunidad tienen difícil conseguir el tratamiento con anticuerpos monoclonales mientras van al médico de familia, los manda el especialista y el especialista se lo vuelve a prescribir. Yo he tenido varios pacientes que se han quedado meses sin tratamiento, entonces cuando salió el tratamiento con inclisiran pues decidimos entre el paciente y yo que lo mejor era que se cambiaran para por lo menos asegurarnos que tuvieran 6 meses de tratamiento. Una paciente, la más mayor que tengo, de 79 años, la he cambiado porque yo tenía severas dudas de que realmente se estuviera poniendo bien en casa ella sola el domicilio y no le iba a mandar a que se pusiera el tratamiento cada 15 días al centro de salud. Me pareció más lógico cambiarla a inclisiran. Y luego, bueno, un paciente por preferencia propia, ¿no? del paciente, y 2 por intolerancia, que la intolerancia realmente era síndrome pseudogripal, que sabéis que muchas veces se producen síndromes pseudogripales a veces importantes, no muy frecuentes, pero bueno, 2 sí que parece que tenían un poco de molestia con esto y le propuse cambiar a inclisiran. Solo os doy los datos de los pacientes que al menos tienen 2 dosis puestas de inclisiran. Colesterol medio inicial de 250, LDL medio inicial de 173, a pesar de estar máximamente optimizados con tratamiento por vía oral. ApoB de 115 de media, colesterol en HDL de 213.
Y estos son los niveles después de al menos 2 inyecciones de inclisiran. Colesterol total que ha bajado a 141, LDL de 173 a 71, ApoB de 115 a 55, colesterol no HDL de 213 a 87. Por lo tanto, yo en mi experiencia de los pacientes que hasta ahora he revisado, que lógicamente no son muchos de aquí tendréis, entiendo, muchos más pacientes y lo podemos discutir ahora después, ¿no? Reducciones ya desde la primera inyección con analítica secada más allá del mes de la primera inyección del 61,1%, que se mantiene en los que ya llevan las 3 inyecciones hasta el 63,3%. Sí que he visto que hay mayor eficacia en pacientes que estaban tomando estatinas de alta intensidad, 62,9% versus 51,9%. No he encontrado diferencia entre los pacientes que tenían una hipercolesterolemia familiar y los que no lo tenían, ni en los pacientes que estaban en prevención primaria y prevención secundaria. Reducciones de ApoB de 57,4%, de colesterol no HDL de 56,8%. Y bueno, teniendo en cuenta que eran pacientes que partían de un LDL basal de 173, pues lógicamente llegar a los objetivos que ponen las guías es muy difícil. Por debajo de 55, 37,5%, por debajo de 70, el 58,3%. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? ¿Dónde se administran los pacientes el inclisiran? Pues bueno, yo empecé al principio pues, que vinieran a nuestro hospital de día, lo recogen en farmacia, se lo ponen en hospital de día. Alguna paciente que era diabética tipo 1 y enfermera, ella dijo que se lo ponía ella en su casa. Pero, bueno, pues como pasa a todos vosotros, al final sois unidades de referencia y os vienen pacientes de muchos sitios, ¿no? La gente no vive en la calle de atrás del hospital, hay gente que vive lejos. Esto es la provincia de Málaga, nosotros vemos gente que puede vivir, por ejemplo, pues a 1 hora, si no pilla tráfico, a 1 hora y media el día que pilla tráfico, ¿no? Entonces, al final, también nuestro objetivo es facilitarle la vida a los pacientes. Son pacientes crónicos que se van a tratar siempre. Vamos a intentar facilitarle la vida. Yo lo que hablé con farmacia y nosotros hicimos es, pues a todos estos pacientes que no viven tan cerca del hospital y que no les resulta tan fácil venir al hospital de día a ponerse un tratamiento, pues vamos a facilitarles el tratamiento para que se lo pongan en su centro de salud. Entonces, van al hospital la primera vez para que quede constancia, se les dan las 2 primeras dosis, la basal y la de los 3 meses, y a partir de ahí se derivan a su centro de salud y el paciente mismo es el que se encarga cada 6 meses de pedir su cita en el centro de salud y ponerse su tratamiento. Esto es lo que vengo haciendo, tengo 26 pacientes en esta situación y hasta el momento no ha habido ninguno que nos haya puesto el tratamiento o que lo haya dejado, no he tenido ningún efecto secundario importante, ni local ni sistémico. Y bueno, si queréis ahora en la discusión hablamos un poco de cómo lo estamos haciendo cada uno, ¿no? Y por último, os quería comentar lo que hay publicado en vida real. No hay muchos estudios en vida real con inclisiran todavía porque lógicamente tampoco lleva mucho tiempo. Los primeros estudios que se publicaron, los del 2022-2023, si veis eran pacientes con un alto porcentaje de intolerancia, donde sabemos que el inclisiran puede ser un poquito menos eficaz. Y los porcentajes de disminución de LDL estaban en torno al 35 hasta el 55%. Sin embargo, en los ensayos en los estudios en vida real que se están publicando en el 2024 y se han publicado en el 2025, si veis hay un índice de intolerantes pues, bueno, en torno al 30%, que es lo que bueno, más cercano, por ejemplo, a lo que yo he visto en la consulta mía. HFs siguen representando un bajo porcentaje de los pacientes que están publicados en vida real, 19, 16, 15%. Y aquí se consiguen reducciones de aproximadamente el 50 al 55%. En pacientes que están en tratamiento con estatina de alta intensidad se consigue hasta el 60 o más del 60% de reducción. Y luego hay un efecto aquí que se ha comentado también, lo ha comentado María, que pasa a ver los ensayos clínicos, y es que el paciente que viene de tratamiento con anticuerpos monoclonales tiene menores disminuciones de LDL con inclisiran que el paciente que no había estado tratado con inhibidores, porque sabéis que al final el tratamiento crónico con inhibidores de PCSK9 lo que genera a largo plazo es un aumento de PCSK9. Entonces, si inmediatamente hacemos un cambio en el tratamiento, nosotros tenemos en plasma ese PCSK9 unido a el LDL y lo que está ocurriendo es que no estamos midiendo realmente, hay que dejar pasar un poco más de tiempo probablemente para que se disminuya y se quite ese PCSK9 que ya está sintetizado, ¿no? O sea que realmente en vida real lo que estamos viendo es un poco lo que ya sabíamos que iba a pasar por la farmacodinámica de inclisiran, ¿no? Así que nada, para concluir, yo lo que puedo decir es que inclisiran consigue reducciones de LDL por encima del 50% en vida real tras un mes de la primera administración y mantenido en el tiempo, según mi experiencia y creo que en base a lo que hay ya publicado. Y también creo que es bastante claro que la reducción de LDL es mayor en pacientes que están tratados con estatinas y ezetimibe. Así que nada, muchas gracias. Ovidio, sorpréndenos con los inhibidores, que convéncenos de que tenemos que seguir apostando por ello. Yo, para que no me riña un amigo, me pongo también
Nunca te riño, Ovidio, y menos a ti. Bueno, cuando antes se habló o se dijo la palabra perseverancia, yo estaba sentado ahí, lo dijo Ana Mestre, mi primera imagen que me sale en mi cabeza es Pedro Mata. Pedro Mata significa para mí la perseverancia de un proyecto que lleva tantos años y con el éxito que tiene y que va a tener. Pero no solamente quiero darle gracias a Pedro, que sabéis que es mi amigo, por invitarme y por lo que ha hecho y está haciendo. No me puedo olvidar de Blanca, de Raquel, de nuestra querida Teresa y, cómo no, de Rodrigo, que sigue tan activo allende los mares, allí al sur del sur, ¿no? Muchas gracias, de verdad, y también por todos los que estáis colaborando y presentando cosas con los que estamos aprendiendo tanto. A mí me han encargado un tema un poco nuevo, al menos para mí, que es el título que veis ahí, de una familia de fármacos que parecía un poco en vía muerta. Esto nos ha pasado ya a los que somos más mayores, con varios fármacos o varias familias de fármacos que eran muy prometedores y se quedaron al final en nada por distintos problemas. Por centrarme en esta familia de los inhibidores de la proteína transferidora de ésteres de colesterol, pues todos tenéis el recuerdo del torcetrapib y de los que siguieron y que nos hicieron plantearnos, bueno, esto de subir el HDL farmacológicamente, si era diferente a tenerlo nativamente elevado, incluso a la complejidad de la familia de las HDL y a qué significaba centrarnos en subir el HDL para bajar el riesgo cardiovascular. Yo recuerdo en Göteborg, cuando le dieron a Philip Barter, yo estaba allí y muchos de vosotros también. Bueno, pues el hombre se merecía este premio, por supuesto. Él fue el líder del Illuminate y que fue un fracaso en cuanto a prevenir el desarrollo de la enfermedad y de los eventos. Pero bueno, él lanzó la idea de que eso era una cuestión de la molécula y no de la familia, y presentó datos muy preliminares con anacetrapib, que como luego veremos y como todos sabéis, pues también tuvo sus más y sus menos, aunque inicialmente era también prometedor. Bueno, esta proteína que hemos estudiado tanto en la carrera y después, de alguna forma nos equilibra el contenido de ésteres de colesterol y triglicéridos en todas las lipopartículas circulantes y transfiere tanto ésteres de colesterol desde las HDL a las partículas que llevan ApoB, como triglicéridos en sentido contrario. Por tanto, es una enzima importante en la que, de hecho, bueno, puede ser una prueba de concepto inhibirla para obtener ventajas, como puede ser parar esta transferencia bidireccional, sabiendo que si somos capaces de incrementar los ésteres de colesterol en HDL, va a subir el HDL, mientras que si lo deplecionamos en las partículas ricas en triglicéridos y LDL, vamos a disminuir sus niveles. También parece que la inhibición de CEPT puede alterar la cinética de la ApoB. Y esto también puede ser una parte importante, como luego veremos, del efecto sobre LDL y no tanto sobre HDL. Aunque HDL alto es algo que nos gustaba mucho, ya sabemos que hay una curva en J y que realmente alto, pero no tanto, parece que es lo que tenemos que decir ahora, y esto de compensar se acabó y ya no podemos hablar tanto de colesterol bueno de una forma tan simple, pero sí es verdad que cuando elevamos HDL, y lo vamos a ver también, parece que podemos mitigar un poco el miedo que tenemos con algunos hipolipemiantes para aumentar la incidencia y la prevalencia de nuevos casos de diabetes, porque aumenta no solo la síntesis, sino también la sensibilidad a la insulina, elevar HDL. Bueno, esta proteína transferidora de ésteres de colesterol se parece a un boomerang y por estudios cristalográficos muy sofisticados, pues sabemos que tiene probablemente al menos dos mecanismos de acción. Uno, que sería como una lanzadera en el cual HDL de alguna forma es fijada a la fracción aminoterminal, cede ésteres de colesterol a esta molécula y luego más tarde viene la partícula con ApoB, sea una VLDL del tamaño que tenga o LDL, y ahí se produce el siguiente paso, como veis ahí en el esquema. También parece existir un mecanismo de túnel en que a la fracción carboxiterminal y aminoterminal se unen ambas moléculas y hay como una especie de transferencia directa.
Bueno, todos conocéis los modelos animales de desarrollo de aterosclerosis inducidos por la dieta enriquecida en colesterol. Pepe Villar, nuestro querido amigo, en fin, y tan añorado, pues desarrolló en nuestro hospital, cuando yo era R1, ya tenía su modelo de conejos ateroscleróticos con dietas muy ricas en colesterol, pero os he traído un comparador, yo creo que útil, porque son dos roedores. Uno que cuando le damos una dieta rica en colesterol desarrolla rápidamente lesiones muy severas, aórticas sobre todo, pero también coronarias, y otro roedor que, bueno, que está emparentado de alguna forma filogenéticamente, que le demos el colesterol que le demos, no va a desarrollar aterosclerosis. O sea, ¿os imagináis cuál es la diferencia, o una de las diferencias al menos que puede justificar esta cosa, ¿no? Y es no otra cosa que la proteína transferidora de ésteres de colesterol. Los ratones no expresan CEPT. Pero ¿qué pasa si al ratón lo hacemos un ratón transgénico que exprese esta proteína? Inmediatamente le suben LDL, baja HDL y se convierte en un modelo tan proaterosclerótico como el conejo. Realmente es una prueba de concepto que, unido a todos los estudios de aleatorización mendeliana que suele liderar bueno, pues Brian Ferencz, en este caso, bueno, pues tenéis ahí una metaanálisis de 14 cohortes con más de 100.000 pacientes en los que a ver si soy capaz, en los scores genéticos de CEPT vemos que se parecen y se alinean muy bien en los niveles de LDL de por vida, estamos hablando de randomización mendeliana, a todo lo que sabíamos ya de PCSK9, de las estatinas y de ezetimibe o de sus dianas, pero fijaros que ocurre con ApoB, pero fijaros que aquí hay una cosa interesante que muy ligera, como es lógico esperar de los estudios de aleatorización mendeliana, pues todavía este efecto es más marcado en ApoB que en LDL. Y eso puede tener interés, como ahora vamos a ver. Por tanto, esto que parecía una vía muerta, parece que pudiera y tiene interés resucitarlo con fármacos nuevos. Y el fármaco nuevo, que todos tenéis ya experiencia en haber leído, como la mayoría de nosotros, pues no es otro que obicetrapib, y que parece que no solo pudiera ser una vía rápida, sino un tren de alta velocidad, ojalá lo sea. Esto, bueno, el programa de desarrollo de obicetrapib es extenso, como todos los programas actuales, que empiezan todos los ensayos en batería muchas veces. Estos son algunos de los de fase 3, los más importantes, y yo, como Pedro me pidió, o me dio el título ya escrito, los inhibidores de la CEPT en la hipercholesterolemia familiar, me voy a centrar sobre todo en el Brooklyn, y diremos algunas palabras del Prevail, que está por salir y todavía no tenemos datos. El Brooklyn fue un ensayo en el que nosotros participamos, y fue solo y exclusivamente, digamos, focalizado en pacientes con HF. Pero antes quería recordaros un poco las diferencias que hay en los estudios pivotales de eventos de los distintos inhibidores de la CEPT, y ahí tenéis el Illuminate, el DAL Outcomes, el REVEAL, fijaros, con más de 30.000 pacientes, evacitrapib. ¿Qué pasó? Bueno, pues todos sabemos que el torcetrapib fue un fracaso porque aumentó la mortalidad por todas las causas, y no solo por el hiperaldosteronismo y el aumento de presión arterial. Separaron en los ensayos, en los análisis intermedios, el DAL Outcomes y el Accelerate porque no se consiguió el menor efecto en eventos, y el REVEAL fueron capaces, MSD quiso seguir hasta el final, y bueno, hizo una inversión enorme, no sé si se arrepintió después, porque no solo el beneficio que demostró REVEAL era perfectamente alineable no con el ascenso de HDL, sino con la discreta reducción de LDL, sino que hubo muchas dudas de su seguridad por el acúmulo en tejido adiposo, y sabéis que anacetrapib es detectable en plasma hasta 4 años después de tomar la última dosis de anacetrapib. Y esto es una cosa que nos intranquiliza, como cuando utilizamos crónicamente amiodarona o otros fármacos que tienden a acumularse, digamos, en la economía, ¿no? Ahí tenéis las diferencias un poco entre los cambios en LDL, que al final es lo que nos va a interesar, no tanto el HDL,
y veis la diferencia de este nuevo componente de la familia que más que duplica los que teníamos más eficaces en este propósito de bajar LDL lo más posible. Por supuesto que nos faltan los datos, obviamente, del estudio de eventos que está por salir. Me voy a centrar un poquito en el Brooklyn, que es un estudio bueno, pues que proviene también de Melbourne, como Philip Barter y como tantos compañeros australianos. Y este es un estudio, bueno, pues como decía, relativamente pequeño, 350 pacientes, HF claros, diagnosticados, no todos con diagnósticos genéticos, los nuestros por supuesto que sí, al menos los españoles que yo sepa, los nuestros por supuesto, con máxima terapia oral y LDL arriba de 70, a los que se le daba esta dosis de obicetrapib, hay dos dosis, 5 y 10, frente a placebo, y un estudio bueno, en el que el endpoint primario estaba aquí a las 12 semanas, pero se siguieron hasta un año y un poco después para la seguridad. Aquí veis el porcentaje de descenso de LDL, que fue bastante importante. Estamos hablando de una pastilla diaria, no estamos hablando de tratamientos biológicos, sino de incorporar más tratamiento oral a estos pacientes, y veis ahí que un año después estamos hablando de un descenso promedio por encima del 40%. La variabilidad interindividual, como antes se ha dicho, es algo muy importante, y fijaros que aquí tenemos una escasa variabilidad interindividual y que más de un 30% de pacientes fueron capaces de bajar el colesterol con el tratamiento que tenían de base, más obicetrapib, llegaron a bajar un 50%, pues un 34%. Esto significa una consecución de objetivos, pues como veis ahí, frente a placebo, 40 frente a 77 si nos referimos a 100, y en el otro extremo 24 frente a 1% en este estudio en concreto, en estos pacientes en concreto, cuando comparamos o buscamos el objetivo más exigente de 55 o menos de 55. Una cosa importante, yo creo que es esta diapositiva, bueno, pues hecha con perfiles lipoproteicos avanzados por resonancia magnética, en donde el número de partículas que sabéis que cuenta, y cuenta mucho, pues es capaz de disminuir o tener la mayor responsabilidad en disminuir el colesterol LDL en estos pacientes expuestos a obicetrapib. Es decir, lo que más baja, dicho de otra manera, con este fármaco son las LDL pequeñas y densas. También tienen su efecto antiinflamatorio, como muchos tratamientos hipolipemiantes, como todos sabéis, pero que es importante. Y en cuanto a las HDL, pues fue el inhibidor de CEPT que más consiguió subir la cifra o el porcentaje de elevación de HDL. Fue discreto digamos, el cambio en triglicéridos, y curiosamente, y algo que, bueno, pues que había que hacer pero que no se esperaba, es un descenso muy marcado de LPA. Si bien es cierto, y hay que hacer la precisión, de que a los pacientes no había ningún criterio de inclusión con LPA, y muchos pacientes, incluidos en este estudio, tenían la LPA normal, ¿vale? O sea que este no es un estudio, pero es algo que nos hace, digamos, vislumbrar la necesidad, como ya se está haciendo, de investigar si pudiera ser útil obicetrapib en este propósito de bajar LPA, que es tan importante como todos sabéis, ¿no? Y todo esto, bueno, con las precauciones de las que veníamos, de fármacos que nos daban un poco de respeto, por no decir miedo, ¿no? Y veis ahí que no había ninguna diferencia en AES, en SAES, en abandonos, en ninguno de estos ítems, y ya me estoy aquí pasando, pero ya estamos terminando. Y veis ahí, sobre todo, la presión arterial, ningún cambio, sistólica ni diastólica, y como decía antes, abundando en la terapia oral, el siguiente paso, bueno, el ROSE2, que es una prueba de concepto de que añadiendo ezetimibe a obicetrapib podemos tener resultados brillantes, y también pensando y recordando los intolerantes a estatinas, fijaros en esta opción de tratamiento como sobre estatinas, solo estatinas, si añadimos ezetimibe somos capaces de igualar los efectos a un monoclonal. Estamos hablando de más del 60% de descenso de LDL. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque parece que la excreción transintestinal de colesterol, gobernada por ABCG5, ABCG8, de alguna forma
puede complementarse con la acción de ezetimibe como ocurre con las estatinas. Es decir, podemos ser capaces de aumentar la eliminación fecal de esteroles con el tratamiento combinado, y esto pues tiene esta ventaja. Y esto significa que utilizando el tratamiento combinado vamos a ser capaces de elevar muchísimo, hasta, fijaros aquí, lo más relevante, un 87% de pacientes con la combinación con el objetivo más exigente. Los análisis que están, digamos, ongoing para seguir avanzando son combinando con PCSK9 para LPA, que es un estudio inicial pequeño, que es con Angiotac, de alguna forma imitando un poco, si pudiéramos decirlo así, al Architect, y ver qué pasa con Angiotac antes y después de utilizar obicetrapib con ezetimibe, que parece que es la combinación oral más eficaz, y por supuesto el estudio pivotal en el que tenemos depositadas tantas esperanzas de que nos sirva para disminuir los eventos cardiovasculares e incorporar este avance con seguridad y con tranquilidad a nuestra práctica clínica actual. Esta es mi última diapositiva. Bueno, obicetrapib es más potente que el resto de la familia, una inhibición de CEP del 98% frente al máximo 80%, es menos lipófilo y no se acumula en el tejido adiposo, no provoca hiperaldosteronismo, ni aumento, ni cambios en la presión arterial, produce un mayor, y esto es lo más importante, descenso de colesterol LDL que ningún otro miembro de la familia, y un descenso del LPA con un asterisco, porque eso está por ver si realmente va a ser un fármaco útil en tratar la hiper-LPA. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a las dos ponentes a que se unan, y yo, mientras el público se va animando, me has dado pie, María, a haceros una pregunta a las dos, y es que sabemos que el PCSK9 se expresa en otras células aparte de en el hepatocito. ¿Eso podría tener alguna implicación en el tipo de tratamiento a elegir? Es decir, sabemos que se expresa en el macrófago, en la célula beta, no sé, es absolutamente especulativo, ¿eh? Sí, es que yo creo que tampoco tenemos la respuesta para eso, ¿no? Sí que es verdad que son tratamientos que yo creo que han venido a complementar, y yo no tengo la respuesta para eso, pero si me permites preguntarle algo a mi compañera, aprovechando, te pregunto. No, sí, porque es que me parece muy interesante ver cómo los pacientes que estaban con anticuerpos monoclonales y cambian a inclisiran, pues eso, al quitarles el anticuerpo, el PCSK que estaba unido está más aumentado el plasma, y por eso hace que el inclisiran estos pacientes tenga un efecto un poquitín más atenuado. Bueno, esto es especulativo. Especulativo también, sí, pero ¿crees que habría que hacer algún tipo de tratamiento transicional en los cambios que si hay algún paciente que te plantees un cambio de PCSK9 inclisiran? Bueno, ¿sí? Vale. Yo evidencia no tengo, y en la literatura todo muy especulativo. Yo no he visto nada de esto. Si alguien ha leído algo de esto, yo creo que no funciona. Haga lo que haga. Ahora sí. Sí. Bueno, realmente es un mecanismo. A ver, el hepatocito, como todas las células del organismo, es sabio, y cuando ve que hay menos PCSK9, pues lo que hace es que sintetiza más. Y cuando estamos dando tratamiento crónico con inhibidores, lo que ocurre es que se produce más PCSK9 y disminuye el aclaramiento de ese PCSK9 que está en plasma unido a LDL. Entonces, bueno, es algo que visualizamos cuando hacemos una analítica, pero yo no sé la implicación clínica que tiene que midamos más si realmente no está activo, ¿no? Entonces, no lo sé, no te sé dar una respuesta, pero bueno, que creo que es importante saber que el 80%, bueno, como todos más o menos sabemos, sí que viene a nivel hepático, que inclisiran no se sabe, y en los artículos que se lee te dicen que no sabe qué implicación tiene clínica el que ese supuesto 20% no se pueda inhibir. Y bueno, pues habrá que ir viendo en la clínica real luego lo que pasa con los pacientes, ¿no? Con la enfermedad cardiovascular. No he leído nada de ese tránsito. La verdad, sí tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones cuando hagamos las mediciones. ¿Alguna pregunta? Buenos días, enhorabuena a los tres por las presentaciones. Mi pregunta es para Inmaculada sobre su experiencia con el inclisiran.
porque yo en mi práctica clínica veo una respuesta bastante variable. No tengo muchos pacientes, pero me gustaría saber en qué momento le haces la analítica. Dado que es una administración tan espaciada, si se la hace antes de la siguiente administración, posterior, independientemente del momento, y si ves diferencia en los valores del LDL. Bueno, con inclisiran, como pasa con los inhibidores, hay una alta variabilidad interindividual, sobre todo cuando hablamos de HF, porque dependiendo de de la actividad residual que tengas, va a tener más respuesta o menos respuesta. Eso está clarísimo, y de hecho en homocigota los resultados iniciales fueron malísimos, no bajaba. Pero también te decían que había una alta variabilidad interindividual, y los ensayos que están en marcha ahora mismo en homocigota y en heterocigota probablemente metan más pacientes que tengan algo más de actividad residual, como es lógico si quieren conseguir resultados, ¿no? En la práctica clínica yo lo he ido midiendo pues cuando puedo, porque en la práctica clínica diaria no puedo decirle al paciente exactamente cuándo tiene que hacer la extracción, porque depende de ir al hospital, hacerse la extracción, sobre todo si quiero medir ApoB, lipoproteína, tiene que venir al hospital y medirla, y no tengo tanta libertad como si se la hace en su centro de salud, que sí le puedo decir el día exacto que tiene que ir. Si atenemos a la teoría, pues la teoría es que tendríamos que tener en cuenta esas 4 semanas mínimo desde la primera inyección. Y cuando van llegando los 6 meses, lo que sí me ha pasado en alguno, que se hará sacado justo cuando le tocaba la inyección, es que ya he empezado a ver yo el aumento del LDL. Estoy hablando de muy pocos pacientes, porque es que, a ver, realmente yo tengo puestos 35, no sé si aquí habrá gente que tenga muchos más y tenga mucha más experiencia y pueda aportarnos algo más, pero realmente que me haya dado tiempo a que lleven ya, es que llevamos 1 año de tratamiento. No me ha dado tiempo a tener tantos pacientes como para tener tanta experiencia, pero sí me he encontrado con un par de ellos que le ha pasado que ha subido. Y también me ha pasado en algún paciente, que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero que algún paciente que se ha relajado al ponerle las inyecciones y ha pensado que ya no se tenía que tomar tan bien el tratamiento por vía oral. No sé si es la experiencia que habéis tenido los demás, y ha habido que estar un poquito encima, insistirle y llamarlo otra vez un poco al orden, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado con ese efecto también. Ese es probablemente uno de los efectos más importantes en los que en algunos estudios de vida real parece que son menos eficaces los inhibidores en general que cuando se utilizan en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Abandonan tratamiento, se creen, se relajan y abandonan las estatinas, y si hay un efecto claramente que potencia es que cuando el paciente toma estatinas, el efecto del inhibidor de PCSK9 es mucho mayor que si no tiene, en cuanto a reducción, es muchísimo mayor. Es del orden de más de un 10% por término general, y eso ocurre tanto en los inhibidores, en los anticuerpos, como en inclisiran. Por consiguiente, es que tenemos que encomiarle a los pacientes estatinas, a la mínima, a la máxima dosis. Si solo tolera una pastilla a la semana, eso es mejor que no nada. Si solo tolera una a la semana, mejor que no nada. Si tolera una de vida media corta, lo que sea, mejor, lo que sea. Y también me he encontrado lo contrario. O sea, aparte de la variabilidad interindividual que habrá en función del número de receptores que tenga funcionantes, también me he encontrado gente que estaba relativamente como desmotivada y que ha tenido reducciones mucho más altas de lo que cabe esperar solo por poner inclisiran. Es que el 60 es una media, pero es que ha habido gente que la ha bajado un 70 o un 80 con inclisiran. Totalmente. ¿Eso es el inclisiran? No. Eso es que la gente, otra gente que al contrario se ha motivado, en mi sensación, ha pensado que de verdad se le estaba poniendo algo algo que tiene que ir al hospital a recogerlo, una medicación que es más cara, en fin, que aquí cada mente funciona lo que decíamos antes, aquí no hay enfermedades y hay pacientes. Y entonces hay gente que al contrario se motiva, ve que estás haciendo cosas por ellos, que te preocupas por ellos, y empiezan a tomarse el tratamiento mejor en vez de peor. Eso también lo he visto. Es bueno, es bueno. ¿Alguna pregunta? Yo tengo varias para después, si Ovidio me lo permite. Esta es para Ovidio. Después de los resultados de los estudios con inhibidores de CETP y los nuevos datos que están apareciendo, ¿cómo tenemos que interpretar a día de hoy el papel fisiopatológico del HDL? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo, desde hace muchos años, la frase, digamos, más repetida con HDL es que HDL es muy compleja. Es una familia muy difícil de entender, porque no todas las partículas, como todos los que están aquí sentados saben, son favorables para reducir el riesgo. Son las partículas más numerosas, pero son muy diferentes unas de otras entre sí, ¿no?
Realmente, después de las experiencias que todos conocéis de los ensayos anteriores, la ventaja de subir HDL farmacológicamente yo la pondría totalmente en cuestión. Vamos, yo creo que si obicetrapib va a tener o no, ya lo sabremos en los próximos, no sé si meses o años, un papel que ojalá lo tengamos, porque mientras más herramientas dispongamos para tratar y personalizar el tratamiento de nuestros pacientes, y si es un fármaco oral, pues también va a tener su papel indiscutiblemente, dada la eficacia potencial que pudiera tener unido a otras terapias, pues eso va a ser una ventaja, pero vamos a decir que el centro del diseño de obicetrapib, si leéis los artículos iniciales, que son de 2014-2015, va centrado en disminuir LDL. Y lo del HDL, vamos a decir, es algo que va a ocurrir inhibiendo la CEP, pero no es tanto lo que se busca con esta nueva molécula y con las que venga, si es que yo creo que si esta molécula va bien, pues otras parecidas van a salir en los próximos años, yo creo. Pero el efecto más potente es sobre HDL, ¿eh? Indudablemente. Y yo iba a la pregunta por ahí, ¿qué elementos diferenciadores tiene obicetrapib frente a los anteriores? Ya he visto que has puesto algunos que lógicamente coinciden, pero desde el punto de vista de modulación del metabolismo lipídico, como bien él te ha preguntado y yo estoy completamente de acuerdo, realmente HDL es un marcador de funcionalidad de HDL, que es complejo y que no tenemos muy buenas herramientas para medirlo, que es el transporte reverso de colesterol. ¿Y hay algún dato? Yo recuerdo por ahí que hay algunos estudios que sugieren que obicetrapib lo que hace es aumentar el transporte reverso de colesterol como uno de los mecanismos por los que puede, además de aumentar tanto el HDL, proteger. Y el otro es el que es impresionante y que se repite, porque en los otros estudios también se ha repetido, y que además es mucho más potente en los pacientes que tienen LPAs elevadas, es la reducción de LPA, que es más potente que la reducción de LDL, ¿eh? Bueno, obviamente la pregunta es clave, como no puede ser de quién viene, pero yo insistiría en lo que sabemos hasta ahora y luego hipotetizar con lo que va a venir, ¿no? Anacetrapib, ¿os acordáis del New England, aquel que estábamos todos esperando a ver qué pasaba? Disminuyó LDL un 19% y aumentó HDL más de un 130%. El beneficio cardiovascular de anacetrapib, que no llegó a comercializarse, sobre todo por las dudas de su seguridad y la lipofilia y todo esto, era perfectamente alineable al descenso de LDL. Nada que ver con el aumento de HDL. Por tanto, ¿aumentará el transporte reverso de colesterol? Pues probablemente, pero hay que esperar al estudio, al PREVAIL, para saber en dónde está la respuesta. La respuesta va a estar en si el beneficio se alinea con todos los fármacos hipolipemiantes actuales en reducción de LDL y podremos atribuir o no ese beneficio en reducción de eventos a LDL o aumento de HDL. Yo creo que va a ser disminución de LDL sobre todo. Y luego, es verdad, HDL, siempre hemos dicho colesterol bueno, colesterol que saca el colesterol de la placa y lo lleva al hígado para su catabolismo, pero realmente, bueno, profundizando un poco en HDL, todos sabemos que esa es una de las funciones, pero tiene muchísimas más. Y sobre todo la transferencia no solo de ésteres de colesterol y triglicéridos mediadas por CEP, sino también transferencia de apoproteínas, maduración de apoproteínas nacientes, inmaduras, y madurar esas apoproteínas quizá, no sé si es la función principal de HDL. Antiinflamatorias, antitrombóticas, protección de diabetes, que esto sí que es potente. Claro. Y hay un elemento que a mí me ha impresionado, yo no me había fijado, y es el número de partículas. ¿ApoB va coincidente? ApoB va coincidente. ¿Va coincidente? Es decir, ¿el descenso de ApoB es de esa magnitud? Bueno, no te puedo contestar esa pregunta, pero sí recuerdas los datos del metaanálisis de Brian Ferencz, en el sentido de que ApoB mejora, o sea, desciende más en los scores favorables de CEPT genéticos
a lo largo de la vida, con disminuciones lógicamente de por vida, bueno, pues menores que con fármacos, por supuesto, pero desciende más ApoB que LDL. Y ahí puede estar la respuesta en cuanto al número de partículas. Y todos Genial, ¿por qué? Porque al fin y al cabo lo que nos interesa es eliminar partículas aterógenas, partículas circulantes. El colesterol es un indicador de partículas aterógenas, que es el que se deposita, pero es un indicador más. ¿Y por qué la LPA? Buena pregunta. Yo creo que ¿Por qué? Yo no tengo una respuesta, a lo mejor tú la sabes. Tampoco. Yo te no lo tengo juro, por eso te la he preguntado. Ovidio, te lo juro. Yo creo que hasta cierto, ahora sí luego te hago una reflexión. Hasta cierto punto yo entiendo que fue una sorpresa. Y os vuelvo a decir que en Brooklyn, en el que nosotros también y como vosotros participamos, pues vamos a decir que el LPA no era ningún criterio y los niveles de LPA no estaban particularmente elevados en esta muestra de 354 pacientes, muestra pequeña en la que los niveles de LPA no son un criterio, ni eran un objetivo, ni primario ni secundario. Lo que pasa es que hay que comunicarlo y ahora están los ensayos y los estudios para si esta prueba de concepto realmente es útil, no es útil. Realmente, digamos, el objetivo primario del estudio que combina anti-PCSK9, que sabéis que disminuye el LPA en torno a un 30%, con obicetrapib, es hacerlos competir con los nuevos fármacos anti-LPA. Si realmente esa combinación puede competir con los fármacos que estamos ensayando ahora todos. Pero tiene elementos que nos hace sospechar que eso es verdad. Primero, hay una reducción dosis dependiente. Si tú analizas, la de 5 miligramos versus 10 es menos, no es la mitad, pero la reducción de 5 miligramos está en el entorno de un 30%, la de 10 está en el entorno del 50%, y uno se plantea, LPA siempre, lo que determina LPA es tasa de síntesis, no catabolismo. Estos, yo no sé cómo puede interferir la síntesis de LPA, que a lo mejor lo que está haciendo es aumentar el catabolismo y es complementario a los fármacos que tenemos con los oligonucleótidos antisentido y los sistemas de interferencia de frente a anti-LPA, no lo sé. Con lo cual nos lleva, Ovidio, fíjate que cada día vamos dando pasitos. Y vamos, digamos, sí, redescubriendo cosas nuevas e interesantes. Pero esta pregunta que deja Pepe en el aire me recuerda a un profesor del colegio que yo tenía y que decía cuando hacía una pregunta que él no realmente planteaba la pregunta, pero no sabía la respuesta, decía, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Si alguien lo sabe, que levante la mano. Y si no, para mañana la puesta en común. Yo creo que podemos cerrar, ¿no, sí, Raimundo?